Bienvenidos a un nuevo programa de Estalla el Mundo, la editorial política de izquierda latinoamericana. Hoy con un programa dedicado a uno de los temas sobre lo que más mentiras y tergiversaciones hay probablemente a nivel mundial. La realidad de lo que está pasando en territorio palestino y la ocupación israelí. Antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. Estás al mundo, estás al mundo, estás al mundo, estás al mundo. Desde hace poco más de una semana volvió a ser noticia algo que está sucediendo en territorio palestino. A partir de una contraofensiva impulsada por Hamás y otras organizaciones de resistencia del pueblo palestino, se montó mediáticamente y promovido por el imperialismo una campaña de estigmatización y de acusación de que Hamás y estos grupos serían grupos terroristas que con algún trasfondo religioso pretenderían exterminar a los judíos del mundo, y por eso, por lo menos en la prensa argentina, se hace mucho hincapié en: y si ganan no van a terminar en Israel, van por todo el mundo tratando de hacer paralelos con el ISIS o Al Qaeda o algunas otras expresiones o experiencias del pasado reciente. Pero para poder entender bien qué es lo que está pasando, primero que nada veamos esta imagen. Esto que estamos viendo es el territorio palestino. La primera de las 4 imágenes es el territorio palestino histórico, como era hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. La segunda imagen es con la fundación de Israel, es decir, sobre territorio palestino. Ahora vamos a explicar un poquito eso. La tercera es cómo fue avanzando, y la cuarta, cómo siguió, por supuesto, avanzando Israel. De más está decir que está claro, ¿no? Dicen que para una imagen vale más que 1000 palabras. Me parece que estas imágenes de la expansión o el corrimiento de las fronteras del Estado de Israel sobre Palestina anularían muchísimos debates, pero entendamos por qué y cuáles son los trasfondos y los argumentos para todo esto. Porque Israel no existía. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo occidental, con Gran Bretaña como punta de lanza, decidió que necesitaba tener un enclave político y militar en Medio Oriente, en una zona con muchos recursos, sobre todo petroleros, y una zona con algún grado de hostilidad desde lo político y que tenía mayor influencia de lo que en ese momento era la Unión Soviética. Con el argumento de la persecución y el exterminio de los judíos por parte del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico ocupó territorio palestino y decidió, por supuesto con el apoyo y el acuerdo de todas las grandes potencias occidentales, decidió fundar un país sobre una tierra que ya estaba poblada. Palestina en ese momento era un país con poca superestructura, un pueblo hiperpacífico, esencialmente campesino, pastores, con ciudades relativamente pequeñas, pero que donde se funda el Estado de Israel había habitantes que religiosamente eran de origen musulmán o eran musulmanes, había habitantes también judíos y había también habitantes cristianos en esa tierra. Sin embargo, los británicos decidieron fundar un Estado con un fundamento no solo judío, que en todo caso es una religión más y es una libre opción, sino con un fundamento sionista, que es una de las vertientes que tiene el judaísmo, así como el cristianismo tiene, el catolicismo, los testigos de Jehová, los presbiterianos, etc. El judaísmo también tiene varias ramas en su interior, y la más radical de todas ellas son los sionistas. Los sionistas es una creencia que sostiene que los judíos son el pueblo elegido por Dios y que por lo tanto son una especie de raza superior.
bastante similar, ¿no? Me suena a lo que decía el nazismo con los arios, que los arios eran una raza superior y desde ahí se justificaba el aniquilamiento de judíos, gitanos, negros, etcétera. Bueno, los sionistas, bueno, son lo mismo, son los nazis modernos en un sentido, porque con el argumento de que los judíos son el pueblo elegido, justifican un montón de barbaridades, no solo sobre el pueblo palestino, pero sí sobre todo sobre el pueblo palestino. Lo que fue desarrollando Palestina en el transcurso de los años son expresiones de resistencia frente a una ocupación que no cesa nunca, porque la frontera israelí se va corriendo permanentemente. Fíjense que quienes ahora dicen que son secuestrados por Hamas, tienen un nombre. Si le prestamos atención a la palabra, tal vez salte alguna ficha más. Dicen que los que están secuestrados o estarían prisioneros, son colonos. ¿Y los colonos quiénes son? Los colonos son personas que colonizan, digo, más allá de los israelíes. Viene de colonización, es decir, es gente israelí que ocupa territorio y lo coloniza. ¿Y cómo es el modus operandi, la práctica que desarrolla el Estado israelí? El Estado israelí avanza sobre población palestina con topadoras, derrumba los poblados que existen, corre la frontera y manda grupos de colonos a fundar nuevas ciudades en lo que hasta hacía 5 minutos era territorio palestino. Es bastante contradictorio ideológicamente ser argentino y defender el Estado de Israel en este momento, porque lo que atraviesa Palestina es algo bastante similar a lo que nos pasó a nosotros en las Islas Malvinas. Es hoy decir, pobrecito Israel, es más o menos como si en la guerra de las Malvinas alguien hubiera dicho, pobrecito los kelpers, los habitantes de las Malvinas. Ahí hay un territorio ocupado y lo que hay es una resistencia. Ahora, siendo argentinos, imagínense qué hubiera pasado si los kelpers y los británicos, los ingleses, no se hubieran quedado solo con las Malvinas, sino que además se hubieran adentrado sobre nuestro territorio y año tras año hubieran avanzado militarmente sobre nuestro territorio, ocupándolo y construyendo un nuevo Estado. ¿Estaría bien o estaría mal que el pueblo argentino se levantara en armas para resistir esa ocupación? Entonces, tildar a Hamás y a otras organizaciones de terroristas es de mínima cínico y bastante hipócrita, porque quien ejerce un terror permanente sobre población civil es el Estado de Israel, porque es trágico vivir en Palestina y no saber si al día siguiente va a venir una avanzada con topadoras y el ejército israelí y te van a tirar la casa y te van a obligar a irte y te van a poner un muro de contención o una valla delante tuyo. Además, algunas cuestiones como para tratar de incorporar elementos. Israel, por ejemplo, es el único país del mundo que tiene legalizada la tortura. La tuvo legalizada desde el 87 hasta el 99. En el 99, en el medio de un escándalo mundial, tuvieron que vetar esa ley, pero sigue estando la posibilidad de que los jueces le otorguen a las fuerzas de seguridad la utilización de medidas excepcionales para obtener información, es decir, la tortura. Es el único país donde es legal la tortura y donde además hay dos sistemas penales distintos, uno para los israelíes y uno para los palestinos si se encuentran en territorio israelí. Hay dos leyes distintas, hay dos varas, una para quienes los sionistas consideran que es el pueblo elegido por Dios y otra para quienes no son el pueblo elegido por Dios y que por lo tanto merecen penas mucho más duras, etc. Hay miles de presos palestinos en los últimos años, en cárceles en condiciones absolutamente inhumanas, miles de niños detenidos permanentemente, y mientras hoy en la tele nos dicen ¡ay, qué tragedia vivir en Israel! Y suenan las sirenas a cada rato, podemos decir que solo, porque hasta dicen qué tragedia los niños israelíes que no pueden ir a la escuela. Bueno, alguien también podría decir que en la primera semana de enfrentamiento armado de esta nueva resistencia o contraofensiva palestina sobre Israel, en la primera semana el ejército israelí ya asesinó a más de 700 chicos palestinos. Pareciera para algunos que los niños palestinos valen menos que los niños de otro país. Entonces, por supuesto que hay sectores que con buena fe
pueden plantear la necesidad de que haya paz en esa zona, de que haya algún tipo de mediación de otros países, etcétera, para tratar de garantizar por lo menos un cese al fuego temporal, algunos con la ilusión de que pueda ser permanente, pero esto no deja de ser dos cosas. Por un lado, una utopía, o sea, algo que no va a poder suceder porque el Estado israelí avanza permanentemente sobre territorio palestino, achicando su territorio y aprisionando a su población en lo que es actualmente la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Más que cárcel, hasta podríamos decir territorio de exterminio. Más grande a cielo abierto en todo el mundo. Ahora, por otro lado, ¿por qué el pueblo palestino debería renunciar a recuperar sus tierras? Entonces, desde Izquierda Latinoamericana, en este momento, planteamos con claridad que no es una opción viable la pelea por dos estados en paz, porque nosotros no vamos a pretender paz con quien agrede, no vamos a pretender que un pueblo no pueda defenderse o que no pueda dar la disputa por recuperar su territorio. Hay una única salida posible para que se pacifique la zona y vamos a decirlo, la disolución del Estado de Israel y la constitución de un Estado único palestino laico donde puedan convivir, ahí sí, pacíficamente las distintas creencias religiosas. No hay ningún problema en que judíos, musulmanes, cristianos y ateos puedan convivir y compartir ciudades. Ahora, esto es absolutamente imposible si alguna de esas creencias piensa que es superior a la otra y pretende exterminarla y erradicarlas de su territorio. Por eso, en este momento tan duro, tan difícil para el pueblo palestino, desde Argentina le enviamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y acompañamiento y nos preparamos para realizar la mayor cantidad de actividades posibles en solidaridad, denunciando el rol de Israel como enclave del imperialismo en Medio Oriente, denunciando las penurias y las torturas y las tragedias que tiene que atravesar el pueblo palestino con esta ocupación permanente sionista sobre sus tierras y, por supuesto, no perdiendo nunca, todo lo contrario, es un buen momento pareciera, no perdiendo nunca la esperanza de que este anhelo del pueblo palestino de recuperar su territorio de una vez y para siempre es algo que, mientras siga habiendo resistencia y lucha y solidaridad mundial, es posible que se lleve adelante.